que había quedado, lo habíamos pasado por encima, pero lo habíamos mencionado en la clase anterior, pero que seguimos retomando ahora, y es el de las figuras literarias o figuras retóricas. También muchas veces lo van a encontrar con ese tema. Entonces habíamos hablado que aunque la Biblia es la palabra de Dios, es la palabra literal, es la palabra infalible, ¿cierto? Que no tiene falla, que no tiene error. Fue escrita en un lenguaje para nosotros, para los seres humanos. Fue escrita para la gente y es una obra literaria, y como obra literaria tiene pues diferentes estilos de escritura y a su vez figuras del lenguaje. ¿Sí? Entonces, para poder hacer una buena interpretación de la palabra, pues debemos aprender a reconocer las diferentes figuras literarias que se pueden encontrar en la palabra. Entonces hay tres principios para entender el lenguaje figurado, las figuras retóricas o las figuras literarias. Y la primera es identificar el hecho que el autor esté usando un lenguaje figurado. ¿Esto qué quiere decir? Poder desarrollar esa habilidad para identificar cuando se esté utilizando un lenguaje figurado o cuando no se esté utilizando. ¿Sí? Es lo primero que debemos tener allí, ese primer principio. El segundo principio que debemos tener en cuenta es identificar el tipo de lenguaje figurado en uso. ¿Qué lenguaje figurado se está utilizando? Si es un símil, una metáfora, una hipérbole, ¿no? O los diferentes, una personificación, una exageración, ¿no? Una metonimia, dependiendo las figuras que vayamos a ver, que más adelante voy a explicar cada una de ellas. Pero entonces, identificar que se está utilizando un lenguaje figurado, pero además de eso, identificar qué tipo de lenguaje figurado se está utilizando. Y el tercer principio es seguir las normas para interpretar lo que el autor quiso decir a entender al usar esa figura de lenguaje particular. Vamos a mirar que cada una de esas figuras tienen una manera particular de interpretar. Entonces, ir entendiendo eso y ir viendo eso. Entonces tenemos la primera figura literaria, ¿no? Hay muchas figuras literarias, pero lo que vamos a repasar hoy o ver hoy es las que más se utilizan y las que más encontramos en la palabra del Señor. Pues la primera es el símil, y es una comparación expresada o declarada de dos cosas o ideas diferentes, y se emplea una palabra para identificarlas. Muchas veces las vamos a encontrar con estas palabras: tal así, como, así también, semejante a, se parece a, ¿no? Entonces debemos tener esos en cuenta. Entonces vamos a tener unos ejemplos. Por ejemplo, Apocalipsis 1:14. Dice: sus ojos eran como una llama de fuego. Aquí algo que debemos tener en cuenta es que literalmente no era una llama de fuego, ¿no? El autor está queriendo dar a entender, ¿no? Que tenía ese poder, ese calor, esa luz, ¿no? De fuego. Pero no quiere decir que literalmente sean una llama de fuego. Otro símil que podemos encontrar es en el Salmo 42:1. Dice: como el ciervo anhela las corrientes del agua, ¿cierto? ¿Qué pasa? Así como el ciervo anhela las corrientes del agua, el autor está anhelando, o el alma del autor está anhelando a Dios, ¿no? Está haciendo un símil.
entre esas dos cosas, que son diferentes. Entonces el símil aquí lo que me va a ayudar es a entender, a hacer una comparación entre ellos, entre esas dos cosas. Otra figura literaria que tenemos es la metáfora. Y la metáfora también es una comparación entre dos cosas que son diferentes, pero esta comparación es una comparación implícita, ¿no? Entonces, la diferencia entre una metáfora y un símil es que la metáfora no es una declaración comparada, sino, o sea, una comparación declarada, sino una comparación implícita, ¿cierto? En la metáfora, las palabras de comparación como así y así como no son usadas. Entonces podemos ver algunos ejemplos. Esta es súper conocida, ¿no? Juan 15:5. Dice, yo soy la vid. Si fuera un símil, tendría la palabra yo soy como la vid, ¿no? Es una metáfora porque es una comparación implícita. Directamente él se está nombrando vid, pero no quiere decir que literalmente sea la vid, ¿no? Sino es para ejemplificar. Y también, pues, en este texto hay dos metáforas, ¿no? Es que Jesús es la vid y nosotros somos los sarmientos. Otro ejemplo está en Efesios 6:17 y dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Literalmente, ¿la palabra de Dios es una espada? No, ¿cierto? No es una espada. Entonces, lo que es como una espada, o sea, cumple esa función de cortar, de ser penetrante, de ir más allá, ¿no? Entonces tenemos el símil, la metáfora, y ahora tenemos la exageración, o también se conoce como hipérbole, ¿no? Y es una exageración deliberada para lograr una impresión o un énfasis. Las hipérboles se encuentran en todos los idiomas, sino que hay algo característico en el idioma hebreo, es que los pueblos semíticos lo utilizan demasiado, ¿no? Y sabemos que el pueblo de Israel es un pueblo semita. Entonces tenemos la exageración o hipérbole, que es una exageración deliberada. Y encontramos algunos ejemplos de la hipérbole o exageración que están en el Salmo 119:20, dice, quebrantada está mi alma. Ahora, el alma como es algo invisible, no es que literalmente esté quebrantada, pero esa quebrantada demuestra una exageración de dolor, ¿no? Algo que está viviendo ahí el autor intensamente, ¿no? Intensamente. En Mateo 23:24 encontramos que dice, guías de ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello, ¿no? Otra vez otra exageración. No es que cuelen el mosquito literalmente ni que se traguen el camello, ¿no? Sino que el autor quiere dar un énfasis allí particular en esta exageración. La siguiente figura literaria que tenemos es la metonimia, y es una figura de asociación en la cual el nombre de un objeto o concepto se usa en lugar de otro con el cual se está relacionado, ¿no? A veces utilizamos un nombre o concepto, ¿cierto? Pero está relacionado para indicar otro. Un ejemplo lo vemos en Marcos 1:5 y dice, acudía a él toda la región de Judea, ¿no? Ahora, cuando está hablando de región, ¿sí? Está hablando de personas, no es que literalmente, ¿no? Ese territorio físico fuera hasta Jesús, sino que aquí
La connotación de región es las personas que vivían ¿en dónde? En Judea. Y aquí también encontramos a una exageración, ¿no? Cuando dice toda la región, porque no necesariamente toda la región iba donde Jesús. Está diciendo toda la región al querer decir que mucha gente de la que vivía en Judea iba allí. Tenemos otra que es la sínoque, y es una figura de asociación donde el todo puede referirse a una parte, a algo específico, y o al todo en general. Por ejemplo, este es muy recurrente cuando en la Biblia encontramos la ley, ¿no? Entonces puede ser algo específico, como el Pentateuco, pero la ley también puede ser los 10 mandamientos, o la ley podría ser todo el Antiguo Testamento. Aquí, ¿cómo sabemos a qué se refiere? Pues dependiendo del contexto, ¿no? El contexto donde estemos leyendo, y depende del autor de lo que esté hablando, pero no siempre la ley está hablando acerca de Pentateuco, o no siempre es de los 10 mandamientos, o del todo el Antiguo Testamento. Aquí tendríamos que leer el contexto para saber a qué se está refiriendo. Tenemos otra, que es la personificación, y es cuando a un objeto se le dan características o atributos que pertenecen a las personas o a la gente, ¿no? Y tenemos un ejemplo en Isaías 55:12, y es a todos los árboles del campo, y todos los árboles del campo aplaudirán. No es que literalmente, como vimos a veces en El Señor de los Anillos o El Hobbit, que los árboles caminaban y aplaudían y se reían y hablaban, sino que aquí está utilizando una figura literaria del autor. Y por último tenemos la ironía, que la ironía es una declaración que dice lo contrario a lo que está escrito, ¿sí? Lo contrario a lo que está escrito. La ironía es usada para dar énfasis o efecto. Y tenemos algún ejemplo en 1 Corintios 4:8. Y Pablo le dice a los corintios: ya están saciados, ya se han hecho ricos, ya han llegado a reinar sin necesidad de nosotros. Ojalá hubiera llegado a reinar para que nosotros reináramos también con ustedes. Obviamente, aquí no es que estén reinando, sino está pasando a los corintios totalmente diferente, ¿no? Solo que está tratando un tema particular con ellos y es lo que quiere darles a entender, ¿no? Es como cuando llueve y uno llega así mojado y le dicen: ¡ay, se mojó! Y me dicen: no, ¿cierto? Eso es algo irónico. Cuando no es fácil de discernir si la declaración es irónica, entonces examina primero el contexto, ¿cierto? Examina primero la declaración. ¿Tiene que ver con el contexto? Si no, examina como si no tiene que ver con el contexto, si de pronto te das cuenta que tiene que ver algo diferente, si no tiene sentido, si no encaja muy bien, entonces puede ser una ironía. Entonces, estas son las figuras literarias. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda que tengan acerca de... En metonía. Sí. Metonía, ¿me puedes explicar Metonimia. otra vez? Metonimia. Metonimia. Sí. Entonces, es cuando, por ejemplo, muchas veces cuando nosotros decimos la iglesia, ¿cierto? Entonces, es una figura de asociación en la que el nombre de un objeto o concepto se usa
¿cierto? Para hablar de algo. Muchas veces decimos, no, toda la iglesia estuvo conectada. ¿Literalmente toda la iglesia estuvo conectada? No, no, señor. Ahora, cuando nosotros hablamos de iglesia, ¿aquí a quiénes estamos hablando? Personas. De las personas. Las personas. Nosotros. El cuerpo de Cristo. Entonces, cuando se asocia un objeto con otro objeto, ¿cierto? Yo puedo decir, a ver, ¿qué otro ejemplo se me viene a Se la asocia. exacto. Entonces hacen un evento en el Simón Bolívar, ¿no? Dice, Bogotá estuvo presente en el Simón Bolívar. Ya. Eso quiere decir que las personas de Bogotá, los habitantes de Bogotá, estuvieron allí. Entonces, por ejemplo, muchas veces ya en la Biblia encontramos pasajes donde decían, y venían todos los enfermos a Jesús. ¿Iban todos los enfermos? No. ¿Alguna otra duda, comentario? Mapa. Mucho contenido en poco tiempo. Bueno, pero tienen una semana para practicar. Igual, mira que esto de las figuras literarias. No, Paz, hay ¿Eso mucha qué es? cosa. ¿Una ironía? ¿O qué? El de Filipos fue solo el calentamiento. No, mira, igual no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado lo siguiente. Hay muchos conceptos, hay mucho tema, ¿sí? Pero esto es como aprender a montar en bicicleta. Ay, no nos diga eso ahora, pues no. No sabe montar en bicicleta. Pero no podemos, solamente la estática. Entonces, uno puede saber la teoría, ¿cierto? Y usted sabe que tiene que poner los dos piececitos en los pedales y comenzar a pedalear, pero cuando lo va a intentar hacer como que no le sale, ¿no? A mí me pasa con la teoría de montar en moto. Ya se me olvidó porque ya ni me acuerdo en qué mano queda el clutch. Creo que es en la izquierda y los cambios en la derecha. Bueno, y sé que tengo que hacer ciertos movimientos, ciertas cosas, pero lo voy a poner o sea, la única forma de hacerlo es practicando. Mire, ya hace harto que no monto, que ya se me olvidó. Entonces hablamos después del 11 de mayo. Ahora, lo interesante de esto es que cuando usted ya se acerca a la palabra, entonces va a tener unos conceptos y usted va a decir, ay, yo creo que aquí hay una figura literaria. Entonces usted va a recurrir a la guía, porque ya tengo la guía hecha, yo terminamos la clase, lo subo, tiene el link de YouTube, repasa, y ahí es donde ustedes van adquiriendo esa habilidad con el tiempo, ¿cierto? Es más, con el método que vamos a ver hoy, que es un poquito más complejo, pero mucho más enriquecedor, ¿sí? Les voy a subir unos materiales. Y hay unos libros, hay un libro especial que es de figuras retóricas. Entonces usted está estudiando, ya hay alguien que hizo ese trabajo por nosotros. Entonces lo que yo hago es Walter. texto por texto o cita por cita, él me va a decir si hay o no hay una figura retórica. ¿Sí? Entonces, si estamos estudiando Filipenses, ya me está diciendo qué figuras retóricas hay en todo Filipenses. Y muchas veces me las amplía. Pero entonces, es entender que cuando yo me acerco al texto, no muchas cosas son literales, porque a veces cometemos quizás ese error de principiantes, es que pensamos que toda la Biblia es literal. Es que me ponen en miedo. Y muchas veces utiliza algunas figuras retóricas, ¿no? Es, por ejemplo,
ese pasaje, ¿no? En el Nuevo Testamento que dice que si tu ojo te da ocasión de pecar, que lo saques, que si tu mano, que te la cortes, ¿no? Y mucha gente ha tomado eso de una manera literal, ¿no? Y ahí se utilizan unas figuras retóricas. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, Una señora. pregunta, Sí, señora. por ejemplo, en Gálatas, donde habla de las obras de la carne, por ejemplo, y habla de la muerte, ¿cierto? Dice, digamos que hay partes, hay algún, a ver, digamos que uno sabe que no es muerte física, pero es muerte espiritual, pero netamente, o sea, solamente se habla de que es la muerte física y la muerte espiritual, ¿no más? Sí, ahí Por está. ejemplo, así como estás diciendo, por ejemplo, de que si tu ojo te es ocasión de caer, por el ejemplo que acabaste de dar. Entonces, por ejemplo, se me viene a la mente lo de, por ejemplo, Gálatas, lo de Gálatas 5, donde habla de las obras de la carne. Creo que es ahí donde habla de la muerte por el pecado. Veámoslo y salgamos de la duda. Porque no lo tengo aquí fresco. Gálatas 5, ¿cierto? Cinco 16. Uy, fue duro ese. Pero no veo lo de la muerte. A ver, leamos desde el 16. Ay, es que ahora que estaba viendo es que no sé si fue ahí que ayer que vi dos y dije, voy a preguntar en la clase dependiendo y me parece que es, espérate porque no estoy 5:16, no sé si era ahí donde hablaba del pecado y habla de la muerte. Entonces yo decía, bueno, sí, muerte espiritual, obvio, porque no es muerte física, pero no, ahí no es. I'm sorry. No, Gálatas 5 no. Igual, No, acuérdense. ya Mire, algo que yo creo que hemos podido aprender en o no sé, me dirán su merced si le sucedió, y es, por ejemplo, ese pasaje de todo lo puedo en Cristo que me fortalece que encontramos ahí en Filipenses. ¿Tomó un nuevo significado en ustedes al comprender y al estudiar todo el libro? Sí, claro. Claro, ahí sí ganó significado, claro. Total. Tener la confianza total de Dios. Total en Dios. Saber que no, ninguna circunstancia debe hacer que perdamos el gozo. O sea, que el gozo siempre debe permanecer. Pero no muchas veces utilizábamos ese efecto, por ejemplo, estaba haciendo ejercicio y estaba levantando las pesas, ¿no? Y todo lo puedo en Cristo. No. Se aplicaría bien ese, o sea, es cierto que yo me puedo fortalecer en el Señor, pero ya conociendo el contexto de Filipenses sería ese el... No. O yo voy a arrancar. Porque pues, a ver, si vas a alzar más de lo que puedes por todo, No podrás. Señor me fortalezca, no va a poder. O voy a arrancar un negocio y utilizaría, porque muchas veces utilizamos los textos fuera del contexto, ¿sí? Entonces siempre no podemos estudiar ningún texto sin conocer un poquito el contexto, empaparnos del contexto en el que se está diciendo. Relacionando. Bueno, entonces veríamos el último método. El último método
que quiero presentarles. Hay muchísimos más métodos, pero creo que estos son los más prácticos, los más enriquecedores. Sí. Este que les voy a presentar, yo creo que es extremadamente enriquecedor, pero sí es un poquito más complejo. Vamos a verlo, lo voy a explicar y cualquier duda vamos hablando. Entonces es el método de estudio por palabras, es decir, que es estudiar una palabra en sí. Entonces debemos entender que la Biblia originalmente se escribió en hebreo, arameo y griego. Y no sé si aquí hay alguno de los presentes que maneje alguno de esos idiomas. Yo. ¿No? Hay algunos que antes manejaban el ebrio. En la Biblia se escribe Total. en hebreo. Y lo manejaban súper bien. Muy bien. Lo manejaban Espero que súper no lo bien. manejen todavía, ¿no? Ya no lo manejan. Espero que sí sea el pasado, ¿no? Ese tiro está bueno. Aunque la mayoría de nosotros no conocemos estos lenguajes, ¿cierto? Sí podemos hacer estudios de alguna palabra que tenemos allí, ¿no? Y es interesante porque tenemos... ¿Los de anoche? Podemos hacer ese estudio porque tenemos obras, Sí, ¿no? sí, que nos ayudan en eso, obras literarias, obras de consulta, y también muchas traducciones, yo les he dicho, o sea, el leer diferentes traducciones nos enriquece, ¿no? Porque es que una traducción no puede hacerse de una manera literal, quizás en nuestro idioma hay palabras que no se pueden traducir en otro idioma, o de otro idioma hay palabras que no se pueden traducir aquí. Antes, en la antigüedad, para poder hacer estudio de la Biblia, necesitábamos conocer los idiomas originales, pero hoy, gracias a Dios, tenemos y contamos de muchas herramientas para poder hacer ese tipo de cosas. El método de estudio por palabra bíblica nos ayuda a mirar de una forma microscópica el origen y la definición de la palabra, ¿no? Nos ayuda a entender la palabra en ese contexto que se está dando. No sé si ahorita estudiando Filipenses alguna palabra le vino así, como que le llamó la atención, como que más resaltó, ¿no? A mí, por ejemplo, a mí es la palabra gozo. No sé si fue que el pastor me... Carlos sopló. Influyó, ¿cierto? No, pero Nos sopló, nos sopló. Creo que a todos. Yo creo que fue a todos. Y adivinen qué palabra vamos a estudiar. gozo. Puedes echarle agüita al sartén para que sea. ¿Sí? Entonces, el propósito de este estudio es aprender tan preciso y comprensiblemente se pueda lo que el escritor quiso decir con esa palabra, qué énfasis quiso darle a esa palabra, ¿no? Entonces, porque es, por ejemplo, igual dependiendo, ahora yo estaba estudiando, estaba mirando, dependiendo la versión, pero cuando miramos Reina Valera o la Biblia de las Américas, aparece 7 veces la palabra gozo en Filipenses, ¿sí? Pero si miro Nueva Traducción Viviente, solo aparece una vez. Sí. Vamos Pero a dice ver por qué regocijo, los alegre. traductores lo traducen con otra palabra, ¿cierto? Es también importante el estudio de las palabras, es porque las doctrinas, muchas de las doctrinas que nosotros nos fijan, nos mueven, nacen a raíz de una palabra, ¿cierto? Como la palabra gracia, la fe, la expiación, ¿no? De ahí nace nuestra teología. La correcta interpretación de las verdades bíblicas, ¿sí? Perdón, pastor, pero la palabra está solamente, la pantalla está toda solamente en método de estudio por palabra. Sí, tranquila que le estoy dando una introducción, no te preocupes. No me adelante, pero tampoco se me atrase. No te preocupes. Igual, todo esto va en la guía, ¿sí? Está en la guía. Gracias por sacarme de donde iba, Denisita. Ahora... Para servirle, pastor.
Entonces hablamos que la correcta interpretación de las verdades bíblicas depende de la correcta comprensión de las palabras. Si nosotros a veces no tenemos una comprensión correcta de las palabras, podemos estar pensando herejías y quizás podemos estar fijando en nosotros algunas herejías, ¿cierto? Entonces, sabemos que las palabras se han escrito en un idioma diferente, ¿cierto? Y la plenitud de su significado muchas veces no se compara aquí. Por ejemplo, tenemos la palabra que significa siervo en griego. Ahorita le llevo el agua o la necesita. No, bueno, sí estoy bien. No sé el micrófono. Apáguenle el celular. No, se apaga. Creo que debes cerrar los micrófonos. Cierre los Cierra los micrófonos, si no, no lo dejas trabajar. Ahí se los cierro. Silencio. Bueno, entonces hablábamos, por ejemplo, está la palabra siervo, que en griego tiene 7 palabras para describir esa palabra. O sea, a ver si me explico. Hay 7 palabras en griego para decir siervo, pero cada una de esas palabras tiene una connotación diferente de lo que significa siervo, dependiendo el contexto, ¿no? No siempre es esa persona servicial o esa persona que está a disposición de otra como nosotros tenemos. Es, por ejemplo, la palabra amor, ¿no? En griego hay 3 palabras para la palabra amor. Tenemos eros, tenemos filius, tenemos... se me fue la otra. Bueno, son 3 palabras para definir la palabra amor en griego. Y nosotros la traemos aquí. Entonces, siempre hay esas diferencias de equivalencias en los idiomas. Es como nosotros decimos, te quiero, te amo, dependiendo el contexto. En inglés, te quiero, te amo, es lo mismo, ¿cierto? I love you. Entonces, hay que entender eso. Por ejemplo, en el texto que se tradujo al español, hay aproximadamente unas 6.000 palabras diferentes. Cuando en el hebreo o el estudio en hebreo y en griego incluye 11.000 palabras. Entonces es mucho más rico en palabras esos idiomas que en nuestro español. Entonces por eso también es importante hacer un estudio de las palabras. Ahora, debemos tener 2 cosas en mente cuando hacemos un estudio de palabras. Lo primero es que debe basarse en las palabras del idioma original, no en las palabras del castellano. Nuestro estudio se tiene que basar en esas palabras originales. Si es el Antiguo Testamento en hebreo o arameo, y si es el Nuevo Testamento en griego, debemos hacer estudios de esas palabras, ¿sí? Y la segunda cosa que debemos tener en cuenta es que debemos permitir que el contexto nos indique el mejor significado de la palabra que estamos estudiando, sin importar cuál sea su equivalente en español. Entonces, siempre dependiendo del contexto, las palabras van a tener un significado. Entonces, me gusta explicar esto, porque los que hemos tenido la oportunidad de estar en otro país, me acuerdo de muchas cosas en Argentina, ¿no? De palabras. El primer día, segundo día, me tocó con un amigo, compañero argentino, pero él vivía o es del norte de Argentina y su ascendencia era alemana, ¿no? Entonces, aparte era bien así, hablaba bien fuerte. Argentino, pero bien fuerte. Y me dice, colombianito, ¿tenés una percha que me prestes? Y yo, ¿percha? Pues yo sí a veces me he visto bien, pero que tenga así como una percha, pues si quiere le presto una muda de ropa que tengo yo.
No, me dice, no, ¿cómo sos? Necesito es para colgar la ropa. Entonces allá la percha, le dicen al gancho, ¿Un gancho? de ropa, le dicen percha, ¿no? Otra vez estábamos así, me contaba un amigo, ¿no? Un amigo que es costeño, y fue la hermana, ¿no? Que es costeña, y como buena colombiana le gustó salir bien arreglada, entonces se demoró un poco en salir. Cuando salió por fin, ¿no? Y se juntó con todos los amigos argentinos de mi hermano, de mi amigo costeño, un argentino, por quedar bien con ella, llegó y le dijo, oh, qué jopo tan bonito tienes, ¿no? Entonces ella, la cara que hizo, ni me conoce y ya me está diciendo que estoy teniendo una cola bonita, ¿no? Porque jopo para nosotros acá es cola. Entonces, no, cuando le explicaron, dijeron, no, 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 aquí es un capul, el peinado, ¿no? Entonces le estaba diciendo que tenía un peinado muy bonito. Entonces debemos entender eso de las palabras en su contexto, ¿no? Entonces debemos, dos cosas que debemos tener en cuenta cuando vamos a estudiar las palabras. Uno, el idioma original, ¿no? No estudiarlas en español, sino ya sea en hebreo, arameo o griego. Y mirar esa palabra que vamos a estudiar que tenga el contexto, ¿no? El contexto que se utilice. Ahora sí, ¿qué herramientas voy a utilizar? Aquí, entonces, el resto, los tres métodos anteriores que habíamos utilizado, solo habíamos utilizado la Biblia como herramienta. Aquí sí vamos a necesitar otras herramientas, ¿no? Que nos van a ayudar a profundizar ese estudio de las palabras. Una es una Biblia de estudio, ¿no? Vamos a encontrar diferentes Biblias de estudio. Voy a mirar, no me quedo tiempo, pero quiero googlear si de pronto les puedo mandar una Biblia de estudio para que tengan ahí. Tener las diferentes traducciones, lo que ya hemos venido hablando, ¿no? Diferentes, o sea, Biblias en diferentes traducciones. Una concordancia exhaustiva. Yo, pues, por como me gusta trabajar, tengo muchas herramientas, pero online. Entonces espero que les sirvan. Les voy a mostrar una que me pareció fabulosa y bueno, yo ya les he mostrado. Pero por ejemplo, esta, la que les estaba mostrando de Bible Gateway, ¿no? Entonces, mire, esto me sirve a mí como concordancia. Yo quiero buscar una palabra y quiero saber dónde está en la Biblia. Entonces aquí puse la palabra gozo y vamos a buscar en Reina Valera. El Reina Valera del 60. Entonces le pongo buscar. Y voy a mirar si aquí dice Nuevo Testamento, si en Filipenses, mire, Filipenses me da 7 referencias. Y aquí me las muestra. Me las muestra. Quiero buscar, por ejemplo, lo que yo les decía, Nueva Traducción Viviente. Y en Filipenses, pero entonces el traductor ya solo utiliza una, que es Filipenses 1.8. Entonces, esta es una concordancia. Igual voy a googlear y voy a mirar a ver si les puedo enviar ese y dejar una concordancia para que la puedan ver ahí fácilmente de pronto. Si se les complica manejar un poquito esta página, pero esta página yo acabé de hacer un trabajo del Evangelio de Juan utilizando esta herramienta, que me parece muy práctica y muy buena. Ok, seguimos. Un diccionario bíblico, ese sí lo tengo en digital, se los puedo enviar en un momento. Y un buen diccionario en español. Entonces necesitamos esas 5 herramientas, una Biblia de estudio,
tener Biblias en diferentes traducciones, que hoy gracias a Dios a las aplicaciones pues tenemos esas diferentes versiones de las traducciones. Una concordancia exhaustiva, como ya les puedo mostrar. Podemos tener allí, utilizar allí un diccionario bíblico que nos ayuda en ciertas palabras y a mirar ciertas connotaciones. Un diccionario bíblico muy importante también, que es bueno. Es otra página. Hoy en día encontramos muchas páginas que nos pueden ayudar. Es esta página se llama Logos K Logos. No sé si lo pueden ver ahí. logos.com. Entonces, ahí me va a ayudar a mirar las palabras en hebreo y en griego. Entonces, por ejemplo, veíamos que era Filipenses 1:18. ¿No? 1:18. Entonces voy a mirar cuál es la palabra que se utiliza en griego para en Filipenses 1:18. Entonces vengo acá al Nuevo Testamento y busco Filipenses. Y aquí le digo capítulo 1, versículo 18. Y miro. Estoy regocijando. De pronto esta es la palabra en griego. Y aquí donde está el numerito le doy clic y ahí me da el significado. Entonces mire, la palabra es jairo o jairo, ¿no? Estar alegre es decir felizmente, feliz, calmadamente o bien, impersonal, específicamente como saludo al encontrarse o al despedirse, que estés bien. ¿Sí? Algunas referencias en Reina Valera: gozar, gozo, gozoso, alegrar, regocijar, salud, salve. Vamos a mirar acá en la versión Reina Valera, que era donde vemos más palabras. Vamos a mirar qué otro texto en Filipenses. A ver si es la misma palabra en Filipenses. Entonces, Filipenses 1:4, miremos. Entonces, aquí es la palabra jairo. Jairo. Esto es como se escribe en griego. Y ahí está la pronunciación. Filipenses 1:4. Regocijo. A ver qué nos dice. Jará. Yo creo que es de la misma raíz, pero está conjugado diferente. Definición es alegría, es decir, deleite, calmo. Es algo similar a lo que significa Filipenses 1:18. Entonces esta herramienta, yo no tengo un diccionario en griego y hebreo físico, pero esta herramienta la descubrí hace un par de años y me parece súper, súper buena. Entonces son unas herramientas. Algunas dificultades más comunes que vamos a encontrar al hacer un estudio por palabras, y es que a veces distintas palabras griegas se traducen al español con una sola palabra. Ya lo hemos venido hablando, ¿no? Entonces teníamos la palabra, la que vimos, jará y jairo, ¿no? Son palabras diferentes, pero que se han traducido al español como gozo. Otra dificultad común
es que a veces una palabra griega o hebrea se traduce de distintas formas al español. Entonces, viceversa. A veces una palabra puede ser traducida de diferentes formas. Y tercero es que a veces una palabra original se traduce, ¿no?, como una frase completa. Entonces, está ese texto de 2 Corintios 3:16, ¿no? La frase que dice, cara a cara como en un espejo. Esa frase o significa una palabra que se llama katoptrisemo, ¿no? Esa palabra significa eso, cara a cara como en un espejo. Es la persona que se veía, ¿no?, frente al espejo. Entonces, cuando una persona se estaba viendo al espejo, se llamaba katoptisamot. Entonces, necesitamos descubrir eso. ¿Cómo lo hacemos? Con estas herramientas que hemos venido viendo. Entonces, ¿cómo yo descubro eso? Aquí creo que nos lo ayudaba a ver la página. Entonces, bueno, en este versículo no, pero en el 1.8 sí vi. 1.18 creo que era. Esta palabra que se pronuncia katangelo, ¿sí? Katangelo, significa está siendo proclamado cabalmente, ¿sí? Entonces, esto me ayuda. Esta es una herramienta súper buena. Esto es lo que se llama una Biblia interlineal, ¿no? Entonces, aquí me está diciendo, hay un bibliólogo que clasificó las palabras, las enumeró de apellido Strong. Entonces, este es el número de la palabra. Esta es la escritura en griego. Esto es que es un pronombre interrogativo nominativo singular neutro. Y lo que traduce en español, ¿no? Ahí podemos ver esa herramienta. Pero entonces tenemos esa dificultad a veces de pues que una palabra se traduce como una frase completa en español. Pero ahora sí, para no alargarme mucho, vamos a mirar los pasos. Entonces, primer paso es escoger una palabra. ¿Qué palabra voy a estudiar? Creo que para este estudio ya la escogimos. El segundo paso es buscar la definición en español. Entonces busco la definición en español, preferiblemente la RAE, ¿no? La definición que tiene la Real Academia Española. Hago una lista de sinónimos y antónimos que puedan tener esa palabra. El tercer paso que hago es comparar traducciones. Entonces miro diferentes traducciones y miro cómo las diferentes traducciones lo tradujeron. Entonces vamos a mirar las otras 6 citas de Filipenses. Por ejemplo, encontramos que en Reina Valera hay 7 veces donde se traduce la palabra gozo. Y a mí me causa la pregunta por qué Nueva Traducción Viviente solo traduce una palabra gozo. Entonces voy a mirar cómo Nueva Traducción Viviente, esas otras palabras gozo que aparecen en Reina Valera, las traduce. Entonces eso me ayuda a entender y a poder ampliar un poco el significado. Cuarto paso, escribo la definición original, o sea que eso que yo encontré, por ejemplo, en la página, lo que significaba gozo, gozo calmado, que a veces esa paz cuando se transmite, cuando se está saludando, ¿no? Entonces los diferentes usos que yo encuentro en el original de esa palabra. El quinto paso, ahora reviso el número de veces que se usa en la Biblia. Ahora, como estamos estudiando Filipenses, yo creo que con que estudiemos el número de veces que se usa en la Biblia,
En Filipenses está bien, de pronto si quieres hacer un estudio más exhaustivo podrías mirar el Nuevo Testamento, entonces mirar en qué connotaciones se utiliza esa Biblia. Entonces ahí puedo mirar cuántas veces aparece en la Biblia, en qué libros aparece, qué escritores la utilizaron, en qué libros aparece la mayoría de veces, dónde aparece esa palabra por primera vez, dónde se encuentra por primera vez en el libro que estoy estudiando, ¿no? Es allí, es revisar, porque siempre una palabra, ¿no?, que aparezca es porque tiene relevancia, no es porque tiene importancia esa palabra. Sí, se repite mucho el número de veces que aparece. Sexto paso es revisar la raíz etimológica y el origen de la palabra. Entonces, si vimos en esas dos veces que vimos la palabra en griego, de gozo, ¿cierto? En Reina Valera, el versículo 4 y el versículo 18 del capítulo 1 tenían la misma raíz, que es J-A-R, ¿no? Uno era Jara y el otro era Jairo. Entonces, estudiar esa raíz, a ver qué significa, de dónde viene, ¿no? Para eso, para hacer ese estudio, me ayuda el diccionario bíblico. Y por último, es escribir una aplicación, ¿no? Y es especialmente una aplicación con los mismos parámetros que vimos en el método devocional, que fue el primer método, ¿no? Entonces, con esos, que sea práctica, posible, personal, ¿no? Comprobable, que tenga esas 4 características. Entonces, no sé si haya alguna pregunta, duda, mucha información, muy rápido. ¿Quedó claro? ¿Quedó más oscuro? Estamos silenciados. Nos tiene silenciados con esa No. Sí. Son sencillos los pasos, o sea, no tienen mucha dificultad en comprenderlos, creo yo. De pronto, al irlos a llevar a la práctica, va a ser un poquito más difícil. Pero creo que este es un estudio muy enriquecedor y por eso también se los quise dejar. Y los quise dejar de último, ¿no? Para que no se asustaran. Bueno, tenemos hasta el 11 de mayo. El primero, no sé si hay alguna duda. ¿Pastor tiene un ejemplo, por ejemplo, de alguna palabra de esas para escribir la aplicación? Sí, ya les muestro. Igual en la guía va a estar el ejemplo, pero aquí lo puedo repasar ya para terminar. Cada uno de los dos aparecen ahí. Entonces, por ejemplo, aquí la palabra estudio fue... Aquí la palabra estudio fue arrepentirse. Entonces, definición en español, pasarle a alguien el haber hecho o haber dejado de hacer una cosa. Y una segunda acepción es cambiar de opinión o no ser consecuente con un compromiso, ¿no? El sustantivo es arrepentimiento. Entonces, el texto que se estudió fue Lucas 13:3. Entonces, en Reina Valera apareció, Reina Valera de 1909, arrepentiereis, ¿no? En Reina Valera 60 y 95, arrepentís. Dios habla hoy, se vuelven a Dios. Biblia, lenguaje sencillo, si no cambian su manera de vivir ni se vuelven a Dios. Y Nueva Versión Internacional, se arrepientan. La palabra original y una breve definición, entonces está metanoe en griego, que es cambiar de manera de pensar, y metamelomai, que es regresar o mostrar arrepentimiento. Veces que aparece en la Biblia. Entonces, como hay 2 palabras griegas, estas son las veces que aparece en metanoeo,
Son 34 veces, 5 en Mateo, 2 en Marcos, 9 en Lucas, 5 en Hechos, 1 vez en 2 de Corintios y 12 veces en Apocalipsis. El sustantivo arrepentimiento, ¿no? Que es que es arrepentimiento, la misma palabra, pero como sustantivo, no como verbo, sino como sustantivo. 24 veces, 3 veces en Mateo, 2 veces en Marcos, 5 veces en Lucas, 6 en Hechos, 1 vez en Romanos y 2 veces en Corintios, 1 vez en 2 de Timoteo, 3 veces en Hebreo y 1 en 2 de Pedro. La otra palabra, metamelomai, entonces aparece solamente 6 veces, 3 en Mateo, 2 veces en 2 de Corintios y 1 vez en Hebreos. Esto es algún análisis que tú puedes hacer ahí mientras ves las veces que se repite. Entonces, la palabra nunca se usa en el Evangelio de Juan, pero sí se usa en Apocalipsis 12 veces. Lucas es el autor que más lo utiliza en Lucas y Hechos. No se hace mucho énfasis en el término arrepentimiento en las epístolas, porque obviamente las epístolas fueron hechas para creyentes o escritas para creyentes. Significado y origen de la raíz. Entonces está metanoeo, que significa literalmente percibir después. Está compuesta por 2 palabras griegas, meta, cuyo significado es después de, detrás de, que implica un cambio, y noeo, que quiere decir percibir. Nous es la palabra que en griego se utiliza para mente. ¿Sí? Por eso se habla de un cambio de mentalidad. A partir de aquí obtenemos el significado de cambiar manera de pensar o de propósito. En el Nuevo Testamento este cambio siempre es para mejorar y denota un genuino y completo cambio de corazón y vida. No solo aplica darse la vuelta y regresar en sentido negativo de los pecados, sino volverse en sentido positivo, hacia lo que es correcto y lo bueno. Es más que un simple sentimiento de pena por lo malo que uno haya hecho. También significa un cambio completo de la manera de pensar respecto del pecado y tomar un cambio diferente. Viene, bueno, metamelomai, viene de meta después, y melo, cuidar de. Significa arrepentirse o expresa remordimiento por algo que ustedes harían no haber hecho. Significa sentir ansiedad dolorosa, pesadumbre por un hecho pasado. Esto no es auténtico arrepentimiento. Quiere decir sentir remordimiento por algo que usted hizo sin realizar ningún verdadero cambio de manera de pensar acerca de lo que hizo. Lo típico es pensar, siento que me hayan atrapado, pero no me arrepiento de lo que hice. O no puedo asegurar que no lo pueda hacer, que no lo vuelva a hacer. La mejor ilustración de estos Judas sintió remordimiento de haber traicionado a Jesús, metamelomai, Mateo 27:3, pero nunca se arrepintió genuinamente, metanoeo. Ya viene la aplicación y de pronto al final hacer una lista de los libros consultados, porque esto me va a ayudar más adelante a saber de dónde fue que saqué eso que hice.